la serie La paz de nuestro Dios. La semana anterior estuvimos tratando el tema titulado Seguid la paz, ¿no? Seguid la paz. Y hemos dicho que los hijos de Dios son hijos de paz. Un cristiano es un hijo de paz. Donde tú veas a una persona que actúa de manera violenta, estrepitosa, impulsiva, desesperada, te vas a dar cuenta que esa persona no conoce todavía al Señor. Necesita que el Señor trate con su vida. Porque el Señor nos llama a vivir en paz. Nos llama a vivir en reposo, en tranquilidad. Alejando de nosotros toda duda, toda inquietud, toda zozobra, toda incertidumbre, ¿no? El día de hoy vamos a tomar el tema titulado El Espíritu Santo es un espíritu de paz. El Espíritu Santo es un espíritu de paz. Y la palabra del Señor nos dice en Filipenses capítulo 4, versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces el Señor nos muestra aquí un regalo para nuestras vidas. ¿Y cuál es ese regalo? Es su paz. ¿Y cómo se manifiesta ese regalo en nuestras vidas? Va a guardar, como dice su palabra, nuestros corazones y nuestra mente. Va a guardarlos en paz. Porque hoy vemos nosotros tanta necesidad en nuestro alrededor, mi hermano amado. Muchísima necesidad. Las personas no tienen paz. Y el libro de Juan, capítulo 14, versículo 27, dice Jesús, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mire que el Señor nos enseña aquí que hay una paz que el mundo da, que es muy diferente a la paz que nos da el Señor. Porque la paz que nos da el Señor es sobrenatural. Pero la paz del mundo es una paz natural, que viene a ser la ausencia de conflictos y de dificultades. Cuando una persona tiene problemas, tiene dificultades, está muy tensionado, está estresado, le dicen vacaciones. Entonces, ¿qué pasa? Tú puedes darte un tiempo de descanso. ¿Y qué se busca? Lugares de tranquilidad, de quietud, estar frente al mar, estar frente a un lago, en un área verde, en un lugar donde no haya celulares. Porque los celulares nos tienen inquietos, ¿no? Amén, gloria a Dios. Alguna vez encontré en la iglesia, en Vida Nueva aquí, hermano, un hermano que, pastor, ¿sabe qué cosa? Yo no puedo tomar en cuenta ese anuncio que dice, ponga su celular en silencio, pastor. Porque cuando yo soy un hombre muy ocupado y me llaman mis contactos mañana, tarde y noche, entonces yo tengo que contestar el teléfono porque puede ser una urgencia. Imagínense usted cómo vive ese hombre, ¿no? Bueno, su argumento parece considerable, pero en realidad es una situación muy difícil de poder sobrellevar. Ese hombre vive en sobresaltos. Y nosotros tenemos que aprender a poner cada cosa en su lugar, a fin de que ninguna de las cosas nos dominen a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? El único que debe gobernar tu vida es Jesús. No permitas que las cosas dominen tu vida.
Porque donde tú permitas que las cosas dominen tu vida, y aún las personas dominen tu vida, vas a perder la paz. Entonces la paz natural es eso: quietud, ausencia de conflictos. Pero la paz que nos da el Señor es mayor. Es mayor que eso. Por eso Jesús dice: mi paz os dejo. Es decir, una persona puede estar enfrentando conflictos, enfrentando dificultades, y sin embargo, tener tranquilidad, tener reposo. ¿Y por qué, pastor? Porque sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas. Entonces yo no me voy a afligir, no me voy a desesperar, no voy a estar inquieto. Voy a aprender a descansar en el Señor. Y esto es importantísimo, porque en la vida cristiana nosotros tenemos diferentes posiciones que manejamos. Watchman Nee decía andar, caminar, andar y estar firmes, ¿no? Pero de las posiciones más importantes que el cristiano tiene, la posición más importante del cristiano es la de sentarse, es la de saber descansar en Dios. Porque si nosotros no sabemos descansar en Dios, vamos a vivir fatigados, vamos a vivir angustiados, hermano. Y tenemos que aprender a descansar en el Señor, a confiar en el Señor. Y esto va a traer paz a nuestras vidas y vamos a tener reposo en nuestro corazón. El Espíritu Santo es un espíritu de paz. Y es un espíritu de paz porque Dios es un Dios de paz. Y la palabra del Señor nos dice a nosotros así en el libro de Primera de Tesalonicenses 5:23. Dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Primera de Corintios 14:33 dice: porque Dios no es Dios de confusión, sino es un Dios de paz. Miren, qué maravilloso es el Señor. Entonces, nosotros vemos a través de la palabra del Señor que donde hay paz, va a estar Dios. Generalmente Dios nos va a guiar a la paz. Y por eso la semana pasada vimos nosotros acerca de seguir la paz. Cuando nosotros tenemos al Señor en nuestra vida, Él trae paz a nuestra vida. El único que puede traer paz a nuestros corazones es Jesús. Cuando hablamos nosotros de paz sobrenatural, estamos hablando de Jesucristo en nuestro corazón. Si tú te sientes inquieto, en zozobra, en angustia, en desesperación, es sumamente importante que tú puedas evaluar tu vida espiritual. ¿Qué lugar está ocupando Dios en tu corazón? Porque muchas veces podemos decir nosotros: yo conozco a Dios, pero una cosa es conocerle a Dios y otra cosa es vivir siendo gobernados por Dios. Y nosotros no podemos tener paz si no somos gobernados por el Señor. Entonces, una persona en el mundo, cuando se le habla de paz, habla de ausencia de conflictos. Y quieren que sus problemas se les solucionen para que tengan paz. Pero muchas veces te digo, el Señor a veces nos hace atravesar valles difíciles, situaciones difíciles. Y Él espera que nosotros confiemos en Él. Y aún en medio de estas situaciones, Él va a traer paz para nuestras vidas. Y la paz comienza, se desarrolla en nosotros en la presencia del Señor. Por eso es sumamente importante que tú puedas entrar a la presencia del Señor. Y la Biblia dice: entrad por sus puertas con acción de gracias. Entra por sus puertas con cánticos de alabanza. Habla de entrar a la presencia del Señor, hermano. Cuando nos sentimos inquietos, perturbados, afligidos, en una situación incierta, necesitamos de la presencia de Dios en nuestras vidas. Por eso es que lo que fortalece la vida de paz en la vida de un cristiano es su regularidad, es sus buenos hábitos
para poder estar en la presencia de Dios. Es cuando tú lees la palabra de Dios. Es cuando tú estás orando, hermano. Es cuando tú le estás dando tu tiempo a Dios. Estás preparando tu corazón para enfrentar las circunstancias de la vida. Pero si tú no entras a la presencia de Dios, la corriente de este mundo te va a jalar, las preocupaciones te van a jalar y muchas personas ya están inquietas por ello. ¿Por qué? Porque escuchamos de guerras, escuchamos de terrorismo, escuchamos de violencia, escuchamos de la subida de la gasolina, escuchamos, hermano, del crecimiento y de la delincuencia en el Perú. Estamos inquietos por todas estas cosas. Y ciertamente no las podemos negar, son cosas que están allí, pero tenemos que darnos cuenta que si Dios es quien gobierna nuestras vidas, Él nos guarda del mal. No podemos vivir presa del temor. Quien obra en temor, obra mal. Jesús viene, sí, Jesús viene, pero eso no significa que yo voy a estar desesperado. Eso significa que yo voy a entrar a su presencia. Eso significa que yo voy a alinearme en los propósitos de Dios. Entonces, hermano, nuestro Dios es un Dios de paz, es un Dios de paz. Si tú empiezas o comienzas a pensar en las cosas injustas que hay en este mundo, nunca tendrás paz. Porque hay mucha injusticia en el mundo. Y ciertamente algunos de los síntomas de la ausencia de paz, ¿cómo nos damos cuenta que una persona no tiene paz? Es porque una persona que no tiene paz siempre está hablando de problemas y no habla de soluciones. No habla de quién pelea sus batallas. Una persona que no tiene paz es una persona que tiene puestos sus ojos en el enemigo. Satanás me persigue. Ya me están haciendo brujería. Ya están tramando y conspirando contra mí. Es una persona que no tiene paz. Pero una persona que tiene paz habla de las promesas de Dios. Mucha paz tienen los que aman tu ley. ¿Cuántos aman la palabra de Dios en su vida? Y no hay para ellos tropiezo, hermano. ¿Cuántos dicen amén? No hay tropiezo para una persona que ama la palabra del Señor. Y también la Biblia nos enseña a nosotros, o nos muestra que otro de los síntomas, por ejemplo, concerniente a la ausencia de paz, es cuando una persona habla mucho acerca de las dudas en lugar de la fe. Una persona que duda del Señor es una persona que no tiene paz. ¿Por qué dudar de cosas ciertas? De asuntos que son verdaderos. ¿Por qué dudar de lo que el Señor quiere para tu vida? Dios no está pensando lo peor para ti, está pensando lo mejor para ti. ¿Y por qué muchas veces dudas? Porque, hermano, preferimos en nuestra mente escuchar la voz del enemigo o el sentido negativo de nuestra naturaleza de pecado. Porque el ser humano por naturaleza es negativo. Inclusive he escuchado de algunas personas que alguna vez dicen, cuando tengo que hacer un proyecto, yo digo, me va a ir mal, 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 y luego me va bien. Así dicen algunos, ¿no? Entonces, viven una situación conflictiva en su vida, porque no tienen paz, no están enfocados en Dios. Lo que están es enfocados en las circunstancias y en sus temores. Amados hermanos, el Espíritu Santo es un espíritu de paz. El Espíritu de Dios es un espíritu de paz. Donde hay perturbación, donde hay ofuscación, no está Dios. No está Dios. El Espíritu de Dios es un espíritu de paz, porque el fruto que produce es paz. Cuando nosotros leemos la Biblia en Gálatas capítulo 5, 22 y nos habla del fruto del Espíritu, nos muestra que el fruto del Espíritu es paz. Es paz. ¿Y eso qué significa en nuestras vidas?
Lo que eso significa en nuestras vidas es que cuando nosotros estamos obedeciendo la palabra de Dios, Dios está formando nuestro carácter. Y al formar nuestro carácter, el Señor trae paz porque estamos obedeciendo su palabra. La Biblia nos enseña a nosotros, hermano, que el que obedece a Dios no va a vivir en sobresaltos y en incertidumbres. No va a tener temores en su vida de que algo malo le va a ocurrir. Tú sabes que obedecer a Dios es sembrar lo bueno. Cuando tú estás obedeciendo a Dios, estás sembrando tu paz. Estás sembrando en lo bueno. Estás haciendo cosas buenas. Y todo tu ser está predispuesto, está siendo transformado. Cada vez que nosotros obedecemos al Señor, el Señor está transformando nuestras vidas. ¿Por qué? Porque su palabra, hermano, nos limpia. Su palabra nos cambia, nos transforma a nosotros. Y cuando nosotros ponemos en práctica la palabra de Dios, esto trae paz para nuestras vidas. Cuando te enfocas en las cosas del Espíritu Santo, tu mente va a crecer en cuanto a la mente de Cristo. Dice la Biblia en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 5, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Esto nos enseña a nosotros que muchas veces podemos perder la paz porque estamos alimentando la naturaleza de pecado en nosotros, las cosas malas en nosotros. Y por eso es sumamente importante que tú verifiques qué estás escuchando, qué estás hablando, con quiénes te estás relacionando. Es sumamente importante. Porque si tú andas viendo, por ejemplo, programas que te van a causar temor, no vas a tener paz. No vas a tener paz. Y tú vas a vivir inquieto. Amados hermanos, el Espíritu Santo es un espíritu de paz. Lo que Él quiere producir en nosotros es paz. Gente obediente a Dios. Personas que saben cosechar lo bueno. Personas que confían en Dios a pesar de las circunstancias. Esto va a traer paz a tu vida. El Espíritu Santo también es un espíritu de paz porque el Espíritu Santo consuela, no agita. Y esto lo vemos en el libro de Juan capítulo 14, versículo 16. Dice la Biblia, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Juan 14, 26 dice, pero el consolador es el Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué cosa significa consolador? Significa, esta palabra consolador que viene del griego parakletos, significa alguien que te trae ánimo, alguien que te trae alivio, alguien que te trae dirección, alguien que te trae fortaleza, no confusión ni temor. Cuando yo digo estoy siendo guiado por el Espíritu Santo, entonces las palabras que yo uso son palabras de aliento. Las palabras que yo doy son como dice la Biblia, algo agradable. Entonces no producen temor, nos alivian el dolor, nos traen fortaleza. ¿Cuántas veces nosotros hablamos mucho del Espíritu Santo? Y a veces no entendemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en la Biblia, una de las figuras que la Biblia usa del Espíritu Santo es el viento. Porque al viento no lo vemos, pero lo sentimos. Y a veces pasa
Y pasa muchas veces en la vida cristiana que algunos cristianos le llaman a sus emociones Dios. Porque nuestras emociones nos hacen sentir. Y a veces podemos sentir miedo. Y ese miedo que estamos experimentando, o esa inquietud, o esa preocupación que estamos teniendo, nosotros a veces decimos, pero es el Espíritu Santo. Y no es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no es un espíritu de temor. ¿Y qué cosas están asociadas con el temor? Las cosas que están asociadas con el temor, mis amados hermanos, tienen que ver con la ansiedad. Tienen que ver con la preocupación. Tienen que ver con la desesperación. Tienen que ver con la angustia. El Espíritu Santo no provoca eso en nosotros. Y si las emociones que tú estás sintiendo te provocan esas cosas, no llames a tus emociones Dios, aunque tú seas cristiano, porque son tus emociones. Tú tienes que saberlas distinguir. ¿Qué pasa cuando una persona tiene temor? Se va a dormir y ¿qué va a soñar? Cosas que le van mal. Y a veces nosotros pensamos que esas cosas son Dios y creemos que todos los sueños son de Dios y no es así. Tenemos que saber que el Espíritu Santo es un espíritu de paz. Acuérdense de Jesús. A pesar de haber una tormenta, y ellos eran pescadores. Es decir, era gente que sabía nadar. No había un discípulo ahí que no sabía nadar. Todos eran pescadores. Sabían nadar, hermano. Pero estaban aterrados porque la barca se hundía. Había truenos, había relámpagos. Era una tempestad. Dios mío, yo nunca he estado en una tempestad en el mar. Señor, Dios me libre. Pero me imagino la situación en la que ellos estuvieron. Y cuando llega Jesús, hermano, caminando sobre las aguas, mientras la tempestad, caminaba Jesús, ¿no? Caminó Jesús. Jesús no viene con un espíritu de agitación. Ya, muchachos, saquen los baldes, boten el agua, amarren las cuerdas, vengan por aquí, levántate tú a la derecha, tú a la izquierda, haz esto, van a morir, vamos a perecer. No dice eso Jesús. No dice eso Jesús. Y los discípulos seguro que ellos estaban alborotados. Juan, bota el agua, agarra la barra, Pedro, agárralo, Jacobo, que se caiga al mar, agárralo. Ellos estaban desesperados. Estaban en una situación de angustia. ¿Y qué dice Jesús? Tengan ánimo, yo soy. ¿Lo notan? ¿Lo notan? Cuando usted tiene un problema, usted se cuenta lo que pasa. ¿Usted cómo hace? Corre, ¿sabes que nos van a cerrar? Justo tenemos que presentar a las 12. El taxi no llega. ¿Cómo lo hacemos? Corre para acá, corre para allá, llama por teléfono. Mira, oye, ¿sabes qué? Mándale con sencillo. Ya, y estamos en angustia. Estamos así. ¿A eso podemos llamarle Dios? ¿Eso será el Espíritu Santo? No es. Qué lindo que en una situación así, calma, calma, todo está bajo control. A ver, ¿cómo te ayudo? Hagamos esto, hagamos. ¿Usted podría decir de esa persona que esa persona es guiada por el Espíritu Santo de Dios? ¿Sí o no? Sí, porque infunde ¿qué? Aliento. Me quite el dolor. Ese es el Espíritu Santo de Dios en tu vida. ¿Cuántos dicen amén?
Porque en nuestra humanidad estamos aterrados, estamos angustiados, estamos afligidos, hermano. Y muchas veces en situaciones así, aún se mete el enemigo y te hace pensar mal del uno con el otro. Porque ya muchas veces ya no es solamente el problema. Es que el enemigo puso rencilla y dificultad en uno y otro. Entonces, al final se soluciona el problema, se soluciona la situación. Te fuiste de boca. Entonces ya no solamente fue el problema, no solamente fue tu humanidad, le diste lugar al enemigo en tu vida y ha causado una situación de necesidad, de desolación, de dolor. El Espíritu Santo es un espíritu de paz. No nos desespera. Recuérdelo, por favor. El Espíritu Santo no te va a crear desesperación y angustia. Si el sentimiento que estás experimentando es desesperación, es angustia, tú tienes que saber que ese sentimiento es humano y lo peor que puede pasar ahí es que el enemigo se va a filtrar y te va a llevar de Dios. ¿Ya? Entonces, vemos esto en nuestras vidas. Ahora, por eso es que nosotros tenemos que conocer al Señor. Tu vida va a cambiar en la medida en que tú te dejes guiar por el Espíritu Santo de Dios. Si ya ahora lo estás conociendo, déjate guiar por el Espíritu Santo de Dios. El Señor obra en paz. Dice la Biblia en 2 de Timoteo 1:6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Es decir, desarrolla una relación personal con el Espíritu Santo en tu vida. Y a veces solamente entendemos por desarrollar una relación con el Espíritu Santo el operar en dones espirituales. No, mi hermano. Eso es parte. Miren, hermanos, en la vida cristiana, el operar en los dones espirituales resulta siendo como un 40%. Pero el mayor trabajo que nosotros tenemos que desarrollar en nuestras vidas tiene que ver con nuestro carácter, con el fruto del Espíritu Santo. Que en tu vida se muestre qué cosa. Pastor, yo soy una persona llena del poder, soy una persona llena del Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Hay más amor en tu vida? ¿Hay más paz en tu vida? ¿Hay más benignidad en tu vida? ¿Hay más bondad en tu vida? Eso es estar llenos del Espíritu Santo. Porque a veces entendemos que estar llenos del Espíritu Santo es que el Señor me está revelando cosas por acá, me está revelando cosas por allá, me está revelando cosas por allá. Pero al no existir un carácter en nuestras vidas, entonces nosotros vamos a vivir en altibajos. El enemigo nos va a mover el piso. Por eso tú debes de querer ser como Jesús en tu vida. Romanos capítulo 2, versículo 8 dice, al hablar de este tipo de cosas, tenemos que aprender a discernir. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pastor, ¿qué es ser contencioso? Es ser una persona conflictiva. ¿Qué es una persona conflictiva?
es una persona que tiene mucha crítica, que tiene mucho enojo. Es una persona que se deja llevar de cuentos. Esa es una persona conflictiva. Aquí la Biblia lo muestra y dice, es una persona contenciosa. Y una persona contenciosa o conflictiva no tiene paz. Porque se está operando en su humanidad. Por eso dice la Biblia, Gálatas capítulo 5, versículos del 16 y del 19. Las obras de la carne. ¿Cuáles son? Iras, pleitos, contiendas o conflictos, disensiones, envidias. No, usted lo lee, son obras de la carne. ¿Eso es Dios? Ese no es Dios. Entonces, nosotros tenemos que aprender a reconocer eso en nuestras vidas. Imagínense un cristiano pleitista y conflictivo. ¿Por qué, pastor, existen cristianos conflictivos? ¿Puede existir? Sí. ¿Por qué? Porque no han rendido su vida al Señor. No están obedeciendo a Dios. Cuando el Señor les llama a perdonar, siguen recordando cosas del pasado. Cuando el Señor te está llamando a ti a orar, siempre tienes excusas. Cuando el Señor te llama a ti a obedecer, siempre antepones tu razón primero. Estás en desobediencia. Amados hermanos, el Señor quiere que nosotros seamos gente de paz. ¿Cuántos dicen amén? Evalúa tu propia vida. ¿Eres una persona de paz? Pastor, bueno, cuando nosotros analizamos temperamentos, entonces vemos nosotros que hay personas que resultan siendo mucho más violentas o más impulsivas que otros. Pero esa no es razón para no pedirle al Señor que cambie nuestra vida, que canalice nuestra vida, porque nos vamos a meter en problemas, hermanos. Y muchas veces los problemas son el resultado de no ser guiados y no ser dirigidos por el Señor. Amén. Entonces, el Espíritu de Dios es un espíritu que no nos desespera, no nos angustia, no nos inquieta así, y nos tiene. No. Una persona que tiene el Espíritu de Dios dice, a ver, ¿esto que voy a hacer va a aliviar a alguien? ¿Esto que voy a hacer va a traer ánimo a alguien? ¿Esto que voy a hacer va a edificar la vida de mis hermanos? ¿Esto que voy a hacer lo va a fortalecer en la vida cristiana? Si la respuesta es sí, hazlo. Pero si tú te preguntas, ¿esto que voy a hacer va a traer conflictos? ¿Esto que voy a hacer va a traer pleitos? ¿Esto que voy a hacer va a traer discordia? ¿Esto que voy a hacer va a traer dudas? Pregunto, ¿en qué espíritu te mueves? ¿En qué espíritu te mueves? Porque el Espíritu Santo es un espíritu de paz. Paz. Pastor, me han ofendido tan fuerte, me han hecho tan doler tan grandemente en mi corazón. Yo también he sentido eso. Una vez les dije, es muy difícil estar al volante y escuchar a veces a algunos conductores que no son creyentes, cómo se le va la boca, hermano. ¿Y no te has dado cuenta que la carne llama a la carne? ¿Sí? Cuando te dicen unas cosas como esa, ¿qué sientes tú, hermano? ¿Ah?
¿Qué ganas tienes tú? Ay, hermano, a veces uno tiene ganas de agarrar y doblar el cuello. ¿No es cierto? O contestarle de la misma manera. ¿Les ha pasado? ¿Han sido tentados alguna vez así? Yo he sido tentado. ¿Usted también es tentado, pastor? Sí, hermano. Yo también he sido tentado así. Pero he aprendido en el Señor a darme cuenta que no somos del mundo. No seguimos la corriente de este mundo. Nosotros somos hijos de paz. ¿Cuántos dicen amén? Y como seguimos la paz, el Señor respalda nuestras vidas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, mire lo que dice, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Aleluya. Ahí está. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Mire lo que dice la palabra del Señor. Vamos a ver. 3:5. Dice así. Habla de los tiempos peligrosos. Estos tiempos que estamos viviendo como iglesia, que son los últimos tiempos, son tiempos peligrosos, ¿no? Y dice que en estos últimos tiempos, ¿no? Usted se va a dar cuenta que la violencia se ha incrementado mucho. Mire, le cuento algo, por así, para que me entienda, ¿no? Cosas que pasan y que antes no las veía. Me subí a un bus. Y voy y me paro. Me paro allí. Y en eso que estoy allí, el carro pues se mece, ¿no? Entonces, hago así. Y a mi lado tenía un jovencito. Tendría pues sus 18 años. Y cuando de pronto el muchacho se me voltea y me dice, oye, por poco me pega. Lo miré y le dije, perdón, joven. Eso no se veía. ¿Usted lo veía antes? ¿Veía que los jóvenes reaccionaban de esa manera? No, no es cierto. Es un espíritu. Es un espíritu violento. Entonces, que tú te vayas hasta cruzar con alguien del mundo, tienes que darte cuenta que estas cosas están dándose en ellos. Y es muy fuerte. Y no hay forma de contrarrestar ese espíritu si no es poniéndonos del lado de la palabra. ¿Y cuál es el lado de la palabra? La blanda respuesta quita la ira. Porque en lo que me pongo yo, imagínate que le contesto de nivel a nivel, a ese nivel, ¿no? De voz, de tono. Entraríamos en un conflicto muy serio, ¿verdad? Pero nosotros somos hijos de Dios, hermano, y sabemos cómo enfrentar esas cosas. ¿Y cómo lo hacemos? Siguiendo lo que dice la no, así como que no se esperaba que le diera una cosa así. Comentaba, qué malcriado este joven, qué violento este joven. Algunas personas decían, ay, la esposa que tendrá este hombre. ¿Mm? Fuerte, ¿no es cierto? Entonces, mire lo que dice la Biblia, 2 de Timoteo 3:5. Habla de que en los últimos tiempos muchas personas tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué dice el Señor? 2 de Corintios 3:5. A ver, leemos. 2 de Timoteo, por favor, 3:5. 2 de Timoteo 3:5. Vamos a leerlo, ¿ya? ¿Qué dice? Dice, leemos todos juntos. 1, 2, 3. ¿Qué dice? Tendrán apariencia de piedad. Es decir, van a parecer cristianos. Pero negarán la eficacia de ella.
Es decir, no obedecerán la palabra de Dios. ¿Qué dice? Evita. Es decir, no es que el pastor de pronto nos puede llevar a nosotros a decir, nosotros tenemos que actuar con sabiduría en la vida. Todos nosotros tenemos que actuar con sabiduría en la vida, hermano. Tenemos que procurar ir por el camino que nos edifica, nos fortalece, nos lleva a obedecer a Dios, amar a Dios. ¿Verdad? Ya. Pero pastor, yo encuentro que una persona está con conflictos. No puede controlar su humanidad, pastor. A veces se va de boca, a veces critica, a veces anda en quejas, pastor. A veces anda llevando comentarios de aquí para allá. ¿Qué debo de hacer yo, pastor? Invitarlo al Starbucks. Así. Pasar más tiempo con ellos. ¿Eso me dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? A estos evita. Pero eso significa hacerle la ley del hielo. No. ¿Pero qué significa para nosotros? Orar por nuestros hermanos. Porque ¿quién va a cambiar el corazón de la gente, hermano? El Señor. No lo voy a hacer yo. Pero si yo veo que alguien está en una necesidad de ese tipo, el Señor me dice a mí, evítalos. Pero eso no significa que yo no puedo orar por ellos. Eso no significa que yo no puedo interceder por ellos. Eso no significa que yo, si alguien me pide ayuda, no los pueda ayudar a ellos. Pero eso significa que yo tengo que tener sabiduría, tengo que tener cuidado, porque puedo ser envuelto en las cosas equivocadas que se está haciendo. Y eso me va a robar a mí, ¿qué cosa? La paz. Y al no tener la paz en mi vida, voy a vivir inquieto. Y no voy a tener tranquilidad en mi vida. Amén, hermanos. ¿Me están comprendiendo? ¿Qué tenemos que hacer? Evitarlo. Pero eso no significa orar por ellos. Eso no significa mostrarles el amor cristiano. No. Pero significa conducirnos prudentemente. Entonces, cuando tú escuchas murmurar a alguien, cuando tú escuchas quejarte de alguien, pregunto, ¿esa persona está en obediencia a la palabra o está en desobediencia? Está en desobediencia. Porque no podemos estar quejando. No le agrada a Dios. No le agrada, hermano. Cuando tú ves a alguien quejándose, tú tienes que darte cuenta que ya está en un problema espiritual. Porque no debiera estar así. Debiera estar hablando de la solución. Hablando de la gratitud a Dios. ¿Sí? Debiera de estar en esa posición. Pero cuando está en otra posición, es porque ha perdido el foco de Dios. Nosotros nos enredamos en cosas que luego nos llevan a nosotros a perder la paz en nuestra vida. Cuarto, el Espíritu Santo guía con suavidad, no con presión. Otra vez, el Espíritu Santo guía con suavidad, no con presión. Dice Apocalipsis 2:7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Y dice el libro de Isaías 55:12, seréis guiados en paz. Entonces, ¿quién agita? ¿Quién nos desespera? Empieza con la humanidad nuestra naturaleza de pecado, pero ahí entra el diablo, ¿no?
Entonces alguien dijo alguna vez, cuando hay una situación de conflictos, ¿no?, que el fuego se atiza y el diablo sopla. Es decir, lo atiza más. Entonces el Espíritu Santo nos va a guiar con suavidad. ¿Y eso qué significa? Que tenemos que tener paz en nuestro corazón. Yo quiero decirles, ya en estos tiempos que tengo como pastor, ya tengo como 35 años, muchas veces han venido personas a mi oficina para poder decirme acerca de las cosas que hacen, están pasando en su vida. Y algunos de ellos me han dicho, pastor, yo tengo paz en las decisiones que estoy tomando. Bueno, a veces he tenido que decirles, hermanos, no es el camino. El que tú tengas tranquilidad no necesariamente significa que es la paz de Dios. Te puedes estar confundiendo. Te animo a orar, te animo a ayunar. ¿Y por qué me dice, pastor, usted esto? Siempre que hagas algo, agarra un papel, pone una línea al medio y pon lo bueno que espero que suceda de la decisión que vas a tomar. Lo malo que puede ocurrir. Y lo pesas. ¿No? Ustedes conocen lo que es una balancita, lo pesas. ¿Sí? Si da más para lo malo, no lo hagas. Ni se te ocurre. Pero si hay una tendencia hacia lo bueno, entonces yo digo, en asuntos de estadística, tiene que ser un 50% encima de las probabilidades. Menos que eso, no es una buena decisión. No es una buena decisión. Porque hay buenas decisiones, pero hay decisiones pésimas. Entonces tú tienes que hacer eso. Cualquier cosa que tú hagas, a ver, lo bueno que puede ocurrir, lo peor que puede ocurrir, y lo pesas. Y ahí lo vas a ver. Muchas veces he estado en consejería y me he encontrado con jóvenes que han venido a mi oficina y me han dicho, pastor, yo me voy a casar con fulana de tal. Y yo les pregunto, ¿y tú sabes que eso es de Dios? Sí, pastor. Tengo sueños. Uy, tienes sueños, ¿no? Pero te darás cuenta que su percepción de las cosas está comprometida. Porque hay sentimientos de por medio, ¿no? Pero en una decisión tan importante como esa, ¿qué es lo que se tiene que evaluar, hermano? Los propósitos del matrimonio. Porque ¿para qué te vas a casar? Uno no se casa solamente porque es una persona simpática, aparente, con recursos. No, no, no. Hay propósitos del matrimonio. ¿No es cierto? ¿Se complementan? Es una pregunta que tú tienes que hacer. ¿Se complementan? ¿Les lleva a cumplir el plan y propósito de Dios en su vida? No, de acuerdo a los propósitos de matrimonio, que tienes que hacerte esas preguntas. Y te vas a dar cuenta cuán acertada es la decisión que estás tomando o equivocada. El Espíritu Santo de Dios no está desesperado. Yo quiero decirles, estamos viviendo en la raya del fin del mundo. Y Dios no está desesperado. No está desesperado. ¿Sabe por qué? Porque Él tiene un plan desde el inicio de la creación. ¿Sabe usted quién está desesperado? El diablo. ¿Sabe por qué? Porque le queda poco tiempo. A Dios el tiempo no le hace. Entonces, no te desesperes por el tiempo. Los que están desesperados por el tiempo cometen desastres.
Tú tienes que aprender a reconocer a Dios. Dios te va a llevar muchas veces por el camino de la paciencia. Y si tú no sabes esperar y no consideras o contemplas el esperar dentro de las cosas que vas a hacer, tú tienes que saber que el impetuoso eres tú. No es el Espíritu de Dios el que te está guiando. Tienes que aprender a esperar. No es fácil esperar, pero en la Biblia los hombres de Dios aprendieron a esperar en oración. Y es por eso que cuando en la Biblia se habla de esperar, se encuentra gente orando. Tú tienes que aprender a esperar. Entonces, ve por el camino de la paz. La paz viene cuando tú permites el liderazgo del Espíritu Santo en tu vida. Entonces Él te va a guiar a hacer lo que es correcto. Hermano amado, la paz viene cuando tú te ocupas en las cosas del Espíritu Santo. ¿Y qué es ocuparse en las cosas del Espíritu Santo? En las cosas del fruto del Espíritu Santo. Mis hermanos, el matrimonio no es algo sencillo. No es algo sencillo. Se sufre más cuando no ha sido forjado por el Señor. Entonces venimos como el barro. Venimos en bruto al matrimonio. Y hay muchos problemas. No hay nada como que vayas al matrimonio y hayas pasado por un proceso de Dios. Él ha limpiado tu corazón, ha desarrollado carácter cristiano en tu vida, has aprendido a tolerar las ofensas, has aprendido a perdonar. Esto es clave, hermano. Como alguna vez le dije, un hombre fue donde su papá y le dijo, papá, me voy a casar. ¿Qué? Me voy a casar, pídeme perdón. ¿Qué cosa? Y su hijo dijo, pero papá, ¿por qué te tengo que pedir perdón? Pídeme perdón. No, ¿por qué te voy a pedir perdón, papá? Si no sabes perdonar, no vas a poder tener un matrimonio sólido. En el matrimonio muchas veces vas a tener que perdonar sin tener la razón. Y nosotros lo sabemos, hermano. Hemos aprendido de esto en el Señor. Tenemos que dejar que el Señor nos forme. ¿Para cuántos de ustedes como cristianos el venir a la iglesia resulta siendo algo no negociable? A ver, levanten su mano. Sí, no es negociable. Yo no estoy aquí por alguien que está aquí. Yo estoy aquí porque yo amo a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El día que el diablo te cambie ese libreto, tú no vas a estar aquí. Es muy sencillo. Porque si las ofensas te van a sacar de la iglesia, tú tienes que saber que tu corazón es un corazón que necesita ser tratado por Dios. ¿Y qué significa eso, pastor? Miren, hermano. Recuerdo el testimonio de una de las misioneras más importantes para mi vida en el ministerio. Ella se llamaba Celia Estrada, todavía vive, mi pastor. Ella fue disciplinada injustamente en la iglesia. Hubo un problema entre jovencitas y le echaron la culpa a ella. 2, 3 se coludieron y dijeron, no, ella tiene la culpa. Fue disciplinada. Tan fuerte fue el problema. Hermano, fuerte fue el problema. Y se le dijo, tú no ingresas al templo. ¡Wow! Yo le pregunto a usted, ¿qué haría? ¿Qué haría usted si se le dice una cosa como esa? Para algunos es fácil. ¿Qué haría? ¿Cuántas iglesias hay en Arequipa? Me voy a otra iglesia.
Acá no me quieren, me voy a otra iglesia. ¿O no? ¿Sí? ¿No es cierto? No tienen paternidad espiritual. Me voy. Otros, me voy al mundo. Si así me tratan en la iglesia, me ofendo. Prefiero estar en. Otros, ¿qué harían? Terroristas. ¿No es cierto? Empiezan a hablar mal del pastor, mal de la iglesia, mal de los hermanos, mal de todos. Y el mundo. ¿Qué hizo? Orden a las ujieres. Ujieres, fulano de tal, no entra al templo. ¿Qué hizo? Bueno, yo voy a la iglesia, al templo, por mi Señor. Yo no necesito una silla para escuchar un mensaje. Todos los domingos llegaba tempranito al templo, se paraba allí en la puerta. Él estaba allí. Empezaba el culto, alababa, adoraba al Señor. Allá afuera. El pastor predicaba, tomaba sus notas. Dos meses. ¿Tú lo harías? 2 meses. ¿Tú lo harías? Lo malo se descubrió. Lo malo se descubrió. Le pidieron perdón. Muchos lloraron. Pero admiraron su corazón. Porque Dios hace salir su luz y alumbra más fuerte que el sol. Pero si somos carnales y no somos espirituales, cualquier cosa nos saca. Cualquier cosa nos saca. Y a veces es tan grande todo esto que uno no lo puede medir. Pero les hablo de esta manera para que lo entiendan. Servir a Dios es más. Amar a Dios es más que lo que la gente puede decir y los demás pueden hacer. Yo sirvo al Señor. No me importa lo que digan los demás. No hay excusa para desobedecer a Dios, hermano. No te dejes de congregar, pero me dijeron que me vaya. No hay excusa. No hay excusa. Si tú sabes lo que sabes, entonces tú tienes que aprender delante de Dios a permanecer en el Señor. Eso se llama carácter cristiano. Si no tenemos cristiano de chocolate, cualquier cosa se les va. A veces algunas personas piensan que el pastor predica para ellos. Dios me libre, hermano. Yo predico para todos ustedes. El Señor que trate con sus corazones. Pero usted tiene que saber algo importante aquí. ¿Qué cosa es? Que si el Señor te está hablando, obedece. Obedece, es para tu bien. A veces algunos estamos distraídos por el enemigo. Esta palabra es para fulano. Esta palabra es para sutano. No, esta palabra es para ti. ¿Qué te andas metiendo en la vida de la gente? La palabra es para ti, hermano. ¿Cuánto dicen amén? Que provoque fruto y cambio y transformación en tu vida. No, si fulano cambia, yo cambio. No conoces a Dios. Necesitamos tener en nuestro corazón esa apertura. Amados hermanos, el Espíritu Santo es un espíritu que crea unidad y reconciliación. Otra de las figuras o símbolos del Espíritu Santo es la paloma, que lleva una rama de olivo en su boca. ¿De qué habla? Habla de paz, ¿no? Y esto se asocia con Noé.
La tierra fue destruida por el pecado, por los matrimonios mixtos. Bueno, específicamente había mucha maldad, pero que se originaron en los matrimonios mixtos. ¿Y qué son los matrimonios mixtos? Cuando de pronto un cristiano se casa con una persona que no es cristiana. Entonces existe una pugna de valores allí. Y a veces gana lo malo. Y lo bueno se corrompe. Entonces Dios destruyó la tierra por agua. 100 años predicó Noé. Mientras construía el arca. 100 años. Lo tildaban de loco. Pero la palabra prevalece en el tiempo. Pero llegó un día en que ya habían pasado 6 meses. Porque casi aproximadamente estuvieron 1 año dentro del arca. Tanta agua, hermano, para que se seque bravísimo, 1 año. Entonces, Noé empezó a mandar una paloma. Primero mandó varias aves, entre ellos una paloma. Y cuando la paloma regresa con una rama de olivo, significaba que había un lugar seco. Es decir, era la tierra nuevamente habitable. ¿Y de qué nos habla esto? Nos habla de paz. Nos habla de reconciliación. Nos habla de unidad, hermanos. El pecado destruye. El pecado mata. Pero Dios es un Dios de paz, restaura. Dios trae unidad a nosotros. Y Él quiere que nosotros como iglesia entendamos esto, que somos gente para buscar la unidad en la iglesia, para tener reconciliación entre hermanos. Si nosotros preferimos estar peleados y llamarnos cristianos, hermano, ofendemos a Dios. ¿Y por qué le ofendemos, pastor? Porque el Señor no nos ha llamado a estar en pleitos y en peleas y en contiendas. El Señor nos ha llamado ¿a qué cosa? A reconciliarnos. ¿O no dice así la palabra? Si tú tienes algo contra tu hermano y te acuerdas y has traído tu diezmo, ¿qué dice el Señor? Deja tu diezmo y tu ofrenda, que es un acto de adoración delante de Dios, y ve y reconcíliate con tu hermano. ¿O no? ¿Dice eso o no dice eso la palabra de Dios? No, pastor, ¿sabe qué? Yo me voy de la iglesia a otra iglesia porque allí estoy peleado con el hermano. Dígame usted si usted está siendo ministrado por el Espíritu de Dios. Dígame usted si usted está siendo ministrado por el Espíritu de Dios. Dios no bendice la desobediencia. No sé por dónde lo mira. No sé por dónde el diablo nos quiere engañar. Dios no bendice la desobediencia. Pastor, es desobediencia. Si tú estás en conflicto con alguien y no te reconcilias, estás desobedeciendo a Dios, hermano. No hay paz para tu vida. No va a haber paz para tu vida. Pero pastor, han sido injustos. Pero pastor, han sido malos. Pero pastor, ¿prefieres hablar de tu pecado o del pecado antes de hablar de tu obediencia al Señor, que significa sumisión, sujeción y rendición a Dios? Obedece al Señor y tendrás paz. ¿Cuánto dicen amén? Ese es el camino de los hijos de Dios. El Espíritu crea unidad y reconciliación. Lo que muchas veces nos sucede a hacemos al Señor. Y nos parecemos a Balaam, hermano. Balaam era un profeta de Dios. Si Dios te está llamando a ti, te está hablando y te dice su voluntad. Mire, Balaam era una persona avariciosa. Le gustaba la plata y la buena ropa. ¿No? Y el diablo conoce tus debilidades. Sabe que eres cristiano. También conoce tus debilidades.
Y por allí va a venir la tentación. Y el Señor te va a dar un tiempo para que tú te arrepientas, cambies y esas cosas sean quitadas de tu vida. Pero va a llegar un día en que vas a ser probado. Y Balaam fue probado. Vino un rey y le ofreció a Balaam y le dijo, mira Balaam, quiero que me hagas un trabajo. Yo sé que que están yéndose camino a la tierra prometida. Pero a mí estos no me caen bien porque quieren meterse y pasar por mi territorio. ¿Ya? Te quiero pedir que los maldigas. Y como yo soy una persona que le gusta cumplir con sus honorarios, te voy a dar esta cantidad de plata y te voy a dar toda esta muda de ropas, que son varios conjuntos de ternos que tú vas a poder usar, ¿verdad? Porque tu trabajo es un trabajo. Y Balaam dice, yo haré lo que el Señor diga. Bueno, hasta ahí, 100%, ¿sí o no? Y se va a orar. Y cuando ora delante de Dios, Dios le dice a la primera, Balaam, no hay agüero, ni adivinación, ni maldición contra el pueblo de Israel. Nadie puede maldecir lo que yo he bendecido. ¿Y usted cree que Balaam quedó conforme? No quedó conforme. ¿Por qué no quedó conforme? Porque era un idólatra. La avaricia es idolatría. Se quedó triste, porque ya no voy a tener 7 mudas de ropa y justo esto que me mostraron, ese colorcito de terno me gustó. O sea, se quedó triste, se quedó picado. Pero con todo, Balaam va y le dice, Dios no admite este tipo de cosas. No se puede maldecir. Bueno, ¿usted cree que el diablo va a venir una vez a tocar la puerta de tu casa? No, hermano. El diablo va a venir a tocar muchas veces la puerta de tu vida. Porque mientras él sabe que en tu corazón hay idolatría, lo volverá a tocar las veces que sea. Así que volvió otra vez. Le dijo, después de un tiempo otra vez, lo mismo. Y Balaam, todo espiritual ahora, le dice, debe consultar con Dios. ¡Wow! Puede que la primera no la sepas, pero si el Señor ya te dijo y tú sigues insistiendo, tienes que saber que eso se llama tentar a Dios. Tienes que saber. Y fue donde Dios. Y le dijo, Señor, ¿sabes qué? Han vuelto. Dime qué les dijo. Y el Señor le dijo, ¿quiénes han vuelto? Ellos que me han ofrecido la anterior oportunidad, que esto y que el otro. Y a Dios conocía el corazón de Balaam. Y Dios le dice, ¿sí, Balaam? Sí, hazlo. Dios me dijo que lo haga. Eso. ¿Quieres escuchar lo malo? Vas a escuchar lo malo. Pero detrás de eso viene el juicio. Porque has tentado a Dios. Dios no va a cambiar de parecer ni por ti ni por mí. Ni porque el pastor Aldo tenga 35 años de ministerio y tú tengas 1 año de ministerio. No, Dios no va a cambiar ni por ti ni por mí. Dios va a mantener su palabra. Pero tú vas a ser probado. ¿Qué hace Balaam? Agarra su burro y se va con su burrito tabanero. Se va. Y el burro no avanzaba. Y Balaam, terco de Balaam, dale golpe al pobre burro. Y el burro le dice, ¿por qué me pegas? Hermano, ese burro habló. El burro habló. Y le dijo, no miras el ángel que nos quiere bajar la cabeza a los dos. El pecado
cega. El pecado te cega. Ese burro tuvo más misericordia con Balaam. Y no quería avanzar porque el ángel de Dios ahí estaba para poder bajarle la cabeza de una vez a Balaam. Amados hermanos, a eso se le llama necedad. ¿Qué es necedad, pastor? Es irme contra lo que ya Dios ha establecido. Y seguimos, y le seguimos, y le seguimos, y le seguimos. Bueno, ¿qué puede hacer Dios? Tú quieres hacerlo, ni modo. Yo te digo a ti, hermano, el Espíritu de Dios es un espíritu que nos guía a poder vivir en una relación de obediencia con Dios, de omisión, de sumisión, de sujeción delante del Señor. Tú tienes que saber cómo estás permitiendo que el Señor te guíe. Yo digo a veces, la palabra de Señor es mi pastor. Claro, el Señor es mi pastor. Claro, Él me va a guiar. Pero si tú conoces la voluntad de Dios y te estás yendo contra la voluntad de Dios, Dios mío, tu vida peligra. ¿Por qué peligra? Porque has caído en una situación de necedad. Y la Biblia dice así, libro de Proverbios 12, versículo 15. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Es decir, el necio no piensa que está haciendo mal. No piensa que está haciendo mal. Es un grado de ceguera muy alta.